Hola, mi nombre es Ricardo. El nombre realmente no importa, pero la historia que voy a contarles me marcó profundamente, incluso aunque ya hayan pasado varios años. Me había mudado a otra ciudad, lejos de donde crecí, mientras que mis padres se habían quedado en la ciudad donde nací. Apenas tenía contacto con ellos, hablábamos muy de vez en cuando. Un día, en la ciudad donde estaba viviendo, se me acercó un hombre que dijo ser mi primo. Me pareció muy extraño, porque nunca lo había visto antes. Aún así, quise suponer que tal vez tenía familiares que no conocía, así que decidí no darle demasiada importancia. Él me dio el número de teléfono de mis padres. Esa misma tarde, cuando llegué a mi casa, recibí una llamada de ellos. Me dijeron que querían que fuera a visitarlos. Pero no a la ciudad donde siempre habían vivido, sino a una casa que habían comprado en una zona rural, a casi 8 horas de distancia desde donde yo estaba. Se me hizo raro. Muy raro. ¿Por qué tan lejos? Les pregunté si iba a haber alguna reunión familiar o algún evento especial, pero me dijeron que no. Que simplemente querían que fuera a visitarlos, porque se sentían más tranquilos viviendo lejos del ruido de la ciudad. Alisté mis cosas desde la noche anterior, para salir temprano al día siguiente. Me llevé una maleta con algo de ropa, porque había prometido quedarme con ellos al menos 5 días. También metí mi celular, algunos documentos y otras pertenencias personales, por si acaso. Preparé mi carro y, al amanecer, comencé el viaje. Llegué alrededor de las 5 de la tarde a la dirección que me habían dado. Desde que vi el lugar, algo me incomodó. No había ninguna otra casa en varios kilómetros a la redonda, solo campos y caminos de terracería. Aquella soledad hacía que todo pareciera aún más extraño. Cuando finalmente me encontré con mis padres, noté algo raro en ellos. Tenían algo distinto en su apariencia, detalles que no lograba identificar, pero que no se sentían correctos. Intenté justificarlo pensando que todos cambiamos con los años, pero, en el fondo, me costaba creerlo. La casa también me inquietó, muebles viejos y algo carcomidos, paredes despintadas y, en varios puntos, manchadas con un líquido extraño de color naranja que no supe identificar. Hablamos un rato, pero pronto comenzaron a hacerme preguntas demasiado específicas, sobre recuerdos que solo yo sabría. Contestaban mencionando momentos familiares, pero contaban las historias mal. Parecía que repetían algo aprendido de memoria, como si intentaran imitar la forma en que una familia recuerda su pasado. Cuando me mostraron fotos familiares, me invadió un escalofrío. Algunos rostros estaban claramente borrados, difuminados o tachados. Y, lo peor, aparecían otras caras que no conocía, incluso la de aquel supuesto primo que me había dado el número de teléfono. En todo momento sentía esa vibra extraña en el ambiente. Sus movimientos no eran naturales. Era como ver a alguien que apenas aprende a caminar en un cuerpo nuevo, que imita gestos y expresiones, pero sin comprender del todo qué significan. Cuando cayó la noche, les ofrecí algo de comida que había traído conmigo. Al principio dudaron, como si no supieran qué hacer con ella, pero terminaron aceptando. La verdad, ni recuerdo exactamente qué comida era. Mientras estaban sentados, seguían diciendo cosas aún más raras, comentarios que no tenían mucho sentido o que parecían fuera de lugar. Empecé a fijarme más en el entorno, los muebles, los cuadros, y vi que tenían decoraciones extrañas, símbolos que no reconocía y que me daban mala espina. Ellos sonreían, pero no era una sonrisa normal, era una mueca tensa, como si alguien los hubiera obligado a aprender cómo se supone que se sonríe. Fingieron comer, lo sé porque después, cuando fui a tirar un envoltorio a la basura, vi que la comida que les había dado estaba tirada en un rincón. No dije nada. Fingí no haber visto nada. Esa noche me asignaron un cuarto donde iba a dormir. Me costó bastante conciliar el sueño, pero terminé quedándome dormido cerca de las 3 de la mañana, o tal vez un poco después. Fue entonces cuando escuché pasos. Muy lentos. Me incorporé apenas para ver mejor, y en la penumbra, alcancé a distinguir la figura de mi madre, o al menos algo que parecía ser mi madre. La vi de espaldas, de pie, completamente quieta. Y de repente, giró la cabeza. No un giro normal, sino que la cabeza giró completamente, 180 grados, hasta quedar con los ojos mirándome fijamente. Me quedé paralizado,
el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cerré los ojos de golpe, fingiendo que seguía dormido, intentando que no notara que estaba despierto. Solo pensaba, ojalá esa cosa no sospeche mañana. Me costó mucho volver a quedarme dormido después de eso, pero lo peor era saber que todavía quedaban más días por delante. Cuando desperté, fui a la cocina porque mis padres me habían preparado algo para desayunar. Pero apenas me acerqué, noté que la comida estaba echada a perder, despedía un olor agrio, casi podrido. Fingí que iba a llevarme algo a la boca, pero cuando acerqué el vaso de leche, me dieron arcadas. Ellos se dieron cuenta de que no estaba comiendo y me preguntaron, con un tono que no sabría describir, ¿por qué no probaba nada? Con algo de nerviosismo, improvisé que era alérgico a la lactosa y al gluten. Mis padres se molestaron, sus rostros se tensaron y sus miradas se volvieron más duras, pero finalmente accedieron a ofrecerme otra comida. No recuerdo exactamente qué era, pero también estaba en mal estado, con un color extraño. Volví a rechazarla, inventando que tenía más alergias y restricciones alimenticias. Su expresión se endureció aún más, como si no entendieran lo que estaba diciendo, o peor aún, como si no les importara. Me miraban de forma penetrante, sus ojos quietos, demasiado fijos. Para calmar el momento, les dije que yo mismo había traído comida que sí podía comer. Afortunadamente, esa comida no contradecía nada de lo que había dicho sobre mis alergias. Les agradecí por la molestia, intentando sonar lo más sincero posible, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Ellos se tranquilizaron apenas un poco, aunque seguían observándome como si sospecharan de mí. Empecé a comer lentamente un bocado de lo que había traído, solo para mantener la apariencia. En un momento, escucharon un ruido fuera de la casa, algo que parecía el canto de un pájaro o un golpe leve. Aproveché que ambos se distrajeron para sacar mi celular. Con las manos temblando, tomé una foto de la comida echada a perder y la subí rápidamente a redes sociales. Por suerte, tenía algo de señal móvil, porque en la casa no había nada, ni televisión, ni radio, ni wifi, absolutamente nada. Eso me parecía muy extraño, casi como si quisieran aislarme por completo del mundo. Cuando mis padres voltearon de nuevo, mi padre me miró con frialdad y me preguntó qué hacía con el celular. Tragué saliva y le dije que solo estaba viendo la hora y revisando un poco las redes. Su mirada se volvió aún más amenazante, y con un tono duro me dijo que lo guardara o me lo iba a quitar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, así que, tratando de sonar tranquilo, le dije que sí, que ya lo iba a guardar. Y lo hice. Aunque por dentro, cada vez estaba más seguro de que algo allí no estaba bien, y que esas personas no eran mis padres. Un poco después del desayuno, intenté mostrarme amable para no levantar más sospechas. Les dije a mis padres que quería ayudar a reparar algunos muebles y arreglar partes de la casa, porque sabía que tarde o temprano tendría que irme. Comenté que había estado observando la casa y que, aunque encontré algunas herramientas y materiales, no eran suficientes para todo lo que hacía falta. Les propuse ir a un poblado que estaba a unas 3 horas, donde podría comprar más cosas en una ferretería. Ellos se quedaron en silencio unos segundos, y luego me miraron con una frialdad que me heló la sangre. Me dijeron que no, de forma seca y agresiva. Esa mirada me atravesó, como si me estuvieran advirtiendo que no insistiera más. Intenté suavizar la tensión, diciendo que vería qué podía hacer solo con lo que había. Después de un momento de silencio incómodo, decidí alejarme un poco para calmarme. Caminé por la casa, intentando distraerme, pero lo que vi solo aumentó mi miedo. Las ventanas estaban bloqueadas con tablones o muebles pesados, y la puerta principal también tenía obstáculos. Solo una ventana, que daba al patio trasero, parecía no estar del todo asegurada, pero el patio estaba rodeado por un muro alto coronado con alambre eléctrico. Supe en ese momento que había caído en una trampa. Aún así, intenté insistir, diciendo que tenía que salir a comprar los materiales, y que incluso podían acompañarme si querían. Mientras decía eso, me acerqué discretamente a donde tenía mi maleta y empecé a guardar mi ropa y los documentos importantes, pensando que tal vez podría huir de inmediato y llegar a mi carro. Pero cuando intenté acercarme a la puerta principal, confirmé que estaba bloqueada completamente desde dentro. Fue entonces cuando comprendí que ellos ya sabían que yo sabía la verdad, que no eran mis padres, sino algo más.
algo que los imitaba. Decidí entonces no insistir más sobre salir, ni mencionar de nuevo las herramientas o el viaje al pueblo. Intenté actuar como si todo estuviera bien, como si no sospechara nada, solo para calmar la tensión, aunque por dentro estaba cada vez más aterrado. Intenté seguir dialogando con mis padres, para aliviar un poco más la tensión. Les contaba recuerdos de mi infancia, momentos que para mí eran muy claros. Pero ellos respondían diciendo detalles que nunca habían pasado, o cosas demasiado específicas, como si supieran exactamente cuáles eran mis intereses, mis miedos y mis metas. Eso me perturbó aún más, no era la típica confusión por la edad, parecía algo que se había metido demasiado en mi vida. En el fondo sabía que tenía que escapar de alguna forma. En el bolsillo llevaba una pequeña navaja, pero no me atrevía a enfrentarme a ellos directamente, no sabía qué tan peligrosas podían ser esas cosas si las provocaba. Cuando empezó a caer la noche, vi que esas cosas parecían dormir. Lo digo entre comillas, porque estaba seguro de que la noche anterior no habían cerrado los ojos ni un momento. Esa certeza me hizo temblar. Definitivamente no eran humanos. Aproveché su aparente descanso para explorar la casa en silencio, midiendo cada paso para no hacer ruido. Entonces descubrí algo que antes no había visto, una puerta, oculta tras un mueble viejo. Con mucho cuidado la abrí, salí al patio y avancé hacia una pequeña construcción que estaba separada de la casa principal, como un cobertizo o cuarto de herramientas. Estaba cerrada con llave, pero por suerte, antes había tomado un manojo de llaves que encontré sobre la mesa. Probé una por una, hasta que una encajó. Lo que vi dentro me heló la sangre. Había aparatos extraños, como tecnología que no reconocí. En el centro, un visor o monitor que proyectaba imágenes mías, recuerdos personales. Momentos de mi vida que solo yo conocía. Y al lado, como conectados por cables, vi algo que parecía contener recuerdos de mis verdaderos padres, como si estuvieran transfiriendo esa información a algo, o a alguien. En ese instante entendí que esos padres eran copias, y que estaban usando esa tecnología para perfeccionar su engaño, aprendiendo cada vez más sobre mí. Un miedo frío me recorrió todo el cuerpo. Así que lo que decidí fue hacerme el dormido y esperar a despertar poco antes del amanecer. Afortunadamente, cuando regresé a la casa de forma muy discreta, esas cosas, esos impostores seguían aparentemente dormidos. Coloqué todo tal como estaba, intentando no dejar rastro, y volví a mi cuarto para dormir unas horas. Poco antes de que empezara a clarear, me levanté. Empaqué mis cosas rápido, tratando de no hacer ruido, y me dirigí a esa pequeña salida por la que había entrado antes. Cerré la puerta con cuidado y la bloqueé desde fuera con algunos objetos que encontré en el patio, intentando retrasar lo más posible que notaran mi ausencia. Con todas mis pertenencias listas, me acerqué al muro del patio trasero. Era alto y estaba protegido con cercas eléctricas. Por suerte, había visto antes una escalera algo vieja apoyada en la pared, la usé para trepar con cuidado, intentando no tocar el cableado. Por unos segundos sentí el corazón en la garganta, pero logré pasar sin recibir una descarga. Desafortunadamente, al caer del otro lado del muro, el impacto me dolió en las piernas, y lo peor, se activó una alarma. El sonido me atravesó los oídos y supe que no tenía tiempo. Cojeando un poco, corrí hasta mi coche, pero al llegar descubrí que la llanta estaba ponchada. No podía rendirme ahí. Saqué rápidamente las herramientas que llevaba y cambié la llanta por la de repuesto, con las manos temblando y sintiendo la adrenalina quemándome el pecho. Justo cuando terminé, vi de reojo algo que me heló la sangre, mis padres venían corriendo hacia mí. Se movían de una forma antinatural, con los ojos llenos de furia. Sin pensarlo, lancé mis cosas dentro del coche, me metí y cerré los seguros. Ellos ya me habían alcanzado. Golpeaban los cristales y me gritaban que saliera del carro, pero yo solo podía mirar sus rostros deformados por la rabia, sintiendo un terror que me paralizaba. Yo inmediatamente intenté arrancar el coche, pero noté que los frenos fallaban. El pedal se sentía extraño, como si algo los hubiera manipulado. Con las manos temblando, desde dentro del carro logré hacer un arreglo rápido, mientras mi corazón latía con fuerza. En ese momento, mi supuesto padre golpeó la puerta del conductor con tal fuerza que la abolló de inmediato. Sentí un escalofrío, esas cosas eran mucho más fuertes de lo que había pensado. Luego,
mi supuesta madre golpeó la ventana trasera. No la rompió del todo, pero sí la agrietó, dejando una marca que me recordaba que no tenía tiempo que perder. Cuando por fin logré que el coche respondiera, pisé el acelerador a fondo y arranqué. Vi por el retrovisor cómo esos impostores corrían detrás de mí, casi alcanzándome, moviéndose de forma antinatural, como si ignoraran por completo el cansancio. Llegué hasta una carretera, pero ahí algo aún más extraño ocurrió. Una camioneta apareció de la nada y se me acercó peligrosamente. Era demasiado raro por la hora y lo remoto del lugar. Intenté esquivarla, pero me cerró el paso y me obligó a frenar. De la camioneta bajaron unos hombres armados, querían asaltarme. Estaba atrapado. Pensé que había llegado mi final, pero entonces, aparecieron mis supuestos padres. Se acercaron a los delincuentes con paso firme, y estos, asustados, empezaron a dispararles. Pero las balas no les hacían nada, absolutamente nada. Horrorizado, vi cómo esas cosas acababan con los asaltantes con una facilidad escalofriante. Me quedé paralizado, viendo toda la escena. Perdí unos segundos valiosos, hasta que de pronto sus miradas se clavaron en mí, llenas de furia. Fue ahí cuando reaccioné, pisé el acelerador y pasé rozando la camioneta que había quedado atravesada. Aceleré como nunca, sintiendo que el motor vibraba y el corazón me martillaba en el pecho. Cuando llegué a 80 km/h, empecé a perder de vista a esas cosas por el retrovisor. No me detuve hasta que, 3 horas después, llegué al poblado más cercano. Estaba exhausto, pero sabía que no podía quedarme quieto. Paré solo para llenar el tanque de gasolina, intentando no llamar la atención. Compré unas cuantas botanas para aguantar el hambre, y sin perder más tiempo, me subí de nuevo al carro. Arranqué rumbo a otro poblado, que estaba a unos 50 kilómetros. Sabía que no estaba a salvo, pero al menos había ganado algo de tiempo. Así que llegué al poblado que estaba a 50 kilómetros, pero algo no me dejaba tranquilo. Sabía que si esas cosas tenían acceso a tecnología tan avanzada, seguramente habrían previsto mi posible escape desde mucho antes. Pensar que solo con llegar ahí estaría a salvo era una ilusión. Por eso, en cuanto puse un pie en ese poblado, decidí no quedarme. Me desvié de inmediato rumbo a otro más pequeño que estaba a unos 30 kilómetros. Allí había un cuartel general militar, y decidí hacer lo que me parecía lógico, advertirles de la amenaza. Al principio, los militares se rieron. Pensaron que estaba inventando una historia absurda o que estaba delirando. Pero cuando vieron mi expresión seria, mi voz temblorosa y los restos que llevaba en el coche, como fotos, objetos y hasta las marcas del ataque, comenzaron a tomárselo un poco más en serio. Aún así, noté que no estaban del todo convencidos. No podía quedarme esperando a que decidieran creerme, así que salí rápido de ese poblado y me dirigí a otro que estaba a 20 kilómetros. Ahí tomé una decisión arriesgada, dejé mi carro estacionado en un lugar discreto, junto con algunas prendas de ropa y objetos sin tanto valor. Pensaba que si esas cosas me estaban rastreando, podrían distraerse siguiendo una pista falsa. Luego, sin perder tiempo, corrí varias calles, evitando mirar atrás, hasta que encontré un taxi libre. Me acerqué casi sin aliento, abrí la puerta y le pedí con urgencia que me llevara a la central camionera más cercana. El taxista me miró raro por un momento, pero terminó accediendo. Sabía que era una jugada arriesgada, pero en un lugar tan remoto, con pocas carreteras y menos vehículos, no tenía muchas más opciones. Necesitaba perderme entre la gente, cambiar de rumbo, y rezar porque esas cosas no me encontraran antes de hacerlo. Sabía que era una decisión arriesgada, tal vez incluso imprudente. Quería llegar a una ciudad que estaba a 10 horas de camino en autobús, a unos 600 kilómetros. Lo más peligroso no era solo que me pudieran alcanzar, sino que, si esas cosas me encontraban en mitad del trayecto, muchos inocentes podrían verse involucrados. Antes de comprar el boleto, decidí hacer algo para despistar. Compré unos lentes oscuros, un sombrero y una chamarra distinta. También me cambié algunas prendas, intentando que mi aspecto fuera lo menos reconocible posible. Sabía que no podía escapar de verdad, pero al menos podía ganar algo de tiempo, obligarlas a seguirme sin saber exactamente dónde estaba. Ya con el cambio de apariencia, llegué a la terminal, subí al autobús y sentí un pequeño alivio cuando escuché el motor encenderse. El camión comenzó su ruta,
alejándose de todo lo que acababa de dejar atrás. Varios minutos después, mientras el paisaje pasaba junto a la ventanilla, me puse a revisar las noticias en mi celular. Lo primero que vi me dejó helado. En el poblado donde había estado el cuartel militar se reportaba una masacre. Las noticias hablaban de ciertas entidades atacando a los soldados. Decían que las balas apenas les hacían cosquillas, y que solo consiguieron aturdirlas un momento usando explosivos. Sin embargo, algo me resultó extraño y perturbador, cuando busqué noticias del otro poblado, aquel donde solo había parado a recargar gasolina, no encontré nada. Ninguna masacre, ni ataque, ni siquiera rumores. Era como si nada hubiera pasado ahí. Ese silencio me inquietaba casi más que la noticia de la masacre. Me surgió una duda aterradora: ¿por qué no me atacaban directamente a mí? ¿Y en cambio preferían arrasar con el poblado? Supuse que era porque querían que viera, que me diera cuenta de su fuerza real, de lo que eran capaces. Como una advertencia, o una prueba. Cuando ya estaba a mitad del trayecto, pasamos por un puesto de control militar. Los soldados inspeccionaban el camión con minuciosidad, y por poco sospechan que yo era el pasajero que querían hacer bajar. Pero gracias a mi cambio de apariencia, logré evitar levantar sospechas. Aunque varios militares insistían en que debía bajar. Desde la ventana veía vehículos blindados alineados con rapidez. Soldados armados con lanzacohetes y armas de fuego. Helicópteros patrullando el cielo, y lo que me sobresaltó aún más, tropas extranjeras, con equipamiento mucho más avanzado que el habitual. Todo indicaba que el ejército estaba tomando muy en serio esa amenaza, pero ¿y yo? ¿Qué podía hacer para escapar de aquello? Sabía que si lograban hacerme bajar en ese puesto militar, probablemente me entregarían a esas cosas, o me eliminarían para evitar cualquier riesgo adicional. Pasó 1 o 2 horas después de ese control, y empecé a escuchar noticias en la radio del autobús. Decían que en la zona cercana habían logrado eliminar a una criatura, la supuesta madre. Eso me dio un alivio momentáneo. Pero el padre seguía suelto, debilitado quizás, pero aún libre y peligroso. Sabía que esa cosa aún podía atacarme en cualquier momento. Las noticias hablaban de muchas bajas, de una destrucción brutal en varios poblados. La sensación de peligro se hacía cada vez más real. Cuando llegué a la ciudad ya era de noche, y necesitaba encontrar un lugar para dormir. Decidí ir a un barrio densamente poblado. Sabía que era una decisión arriesgada, pero era eso o arriesgarme a que esas cosas me encontraran más rápido. En una zona relativamente menos peligrosa de esa colonia, alguien que me seguía en redes sociales me ofreció quedarse en su casa. Aunque desconfiaba mucho, no tenía otra opción, estar afuera me habría expuesto a más riesgos. No pedí ni un vaso de agua ni comida. Me fui directo a dormir, consciente de que aún estaba en peligro. Al despertar, encontré un mensaje de un número desconocido. Era una foto de unos ojos, los de ese supuesto padre. El mensaje decía: sé dónde estás. El miedo me paralizó. Sabía que esa cosa podía atacarme en cualquier momento. Era cuestión de tiempo para que me eliminaran o volverme en uno de ellos. Agradecí mucho a ese seguidor y salí rápido a buscar cómo moverme. Fui al centro de la ciudad y pedí un taxi, no un aventón directamente, sino que me llevara a las afueras para desde ahí intentar conseguir uno. Hice esto en el centro porque había más gente y eso me ayudaría a pasar más desapercibido. Al llegar a las afueras de la ciudad, pasaban muchos tráileres y conductores. Le pedí aventón a uno, y afortunadamente me aceptó. Me llevó a un poblado que quedaba como a 4 horas de donde estaba. Le agradecí mucho, porque necesitaba moverme. El hombre me contó que se dedicaba a transportar ciertos cargamentos ligeros, pero que ese día tenía rato libre y regresaba de visitar a unos familiares, así que podía llevarme a su ciudad natal. Sabía que era una solución temporal, pero le agradecí sinceramente. Ya habían pasado como unas 3 horas, pero le pedí al conductor que me dejara en una parada de autobuses. El conductor, algo extrañado, me preguntó por qué. Le di algo de contexto sobre mi historia, explicándole que quería distraer a esas criaturas. Aunque me miró con incredulidad, terminó accediendo y me dejó en la parada. Sin embargo, en vez de tomar el primer autobús que saliera, decidí internarme en el bosque cercano. Caminé para que, por lo menos,
ese supuesto padre tardara más tiempo en localizarme. Pasé varias horas adentrándome entre árboles y maleza, con el terreno dificultándome cada paso. A pesar del hambre que empezaba a sentir, afortunadamente llevaba conmigo algo de comida que aún conservaba. En el camino crucé un tramo de río, era una parte estrecha, de corriente tranquila y poco profunda. Pensé en subir a un punto más elevado para tener mayor visibilidad, pero descarté la idea, si esa cosa sabía dónde estaba, exponerme así solo haría que me encontrara más rápido. Sentía que no valía la pena arriesgarme. Comenzaba a caer la noche. De vez en cuando, escuchaba gritos que pedían ayuda, pero sabía que no debía confiarme, esa entidad los imitaba para atraerme, y quién sabe qué me haría si caía en la trampa. Cuando el cielo se oscureció por completo, entendí que no podía seguir caminando sin descanso. Si no dormía algo, mi cuerpo acabaría traicionándome en el peor momento. Encontré una pequeña cueva y me metí lo más profundo que pude, intentando acomodarme pese a la incomodidad del suelo. El cansancio me vencía poco a poco, pero me obligaba a mantenerme alerta, listo para escapar si algo pasaba. En algún momento, vi como una luz iluminó tenuemente la entrada de la cueva. Esa luz se fue acercando cada vez más, hasta que, de pronto, se detuvo. Alcancé a ver la silueta de esa cosa que sabía que era mi supuesto padre. Después de unos segundos interminables, la luz retrocedió y él se fue alejando, dejándome de nuevo en la penumbra. Al día siguiente me desperté y seguí caminando, adentrándome todavía más en el bosque. La verdad, ya ni sabía con certeza dónde estaba. Después de varias horas, por fin encontré una carretera que me llevó hasta un poblado. En ese poblado decidí comprar algo de comida para recuperar energías y luego me escondí en una casa abandonada que encontré. Pasé ahí varias horas, no recuerdo exactamente cuántas, aunque sé que había llegado por la tarde y, cuando quise darme cuenta, ya estaba oscureciendo. Mientras estaba ahí, revisé las noticias en mi teléfono para ver si había novedades. Decían que, tras un gran esfuerzo del ejército, habían logrado acabar con la entidad que era el supuesto padre, y además habían capturado al primo que yo nunca había visto antes. Al leerlo, sentí un pequeño alivio, casi como una victoria, pero sabía que todavía debía mantenerme alerta. Aún debía cuidarme de las entidades que aparecían en las fotos de la casa de mis supuestos padres. Después decidí salir de ese poblado y empecé a pedir aventones. Tras varios trayectos con distintas personas, se me hizo de noche de nuevo. Finalmente llegué a otro poblado, ni siquiera recuerdo cómo se llamaba, y, sin más opción, me quedé dormido en una banca que encontré ahí. Después de aún más aventones y viajes, al final logré encontrar la zona donde había dejado mi carro estacionado. Me subí en él y regresé a la ciudad donde vivía. Al llegar a mi casa, recibí una llamada, esta vez eran mis verdaderos padres, preocupados, preguntándome cómo estaba. Les conté todo lo que me había pasado, aunque no me creyeron del todo, pero no importa. No necesito que me crean mientras, por ahora, siga estando a salvo. Eso me basta. Adiós.